que habláramos un poco. Fíjese que la palabra pistis en griego es una palabra que se traduce fe, esa palabrita en español tan importante para nosotros, porque dice el Señor que mi amado vivirá por la fe. ¿Se acuerda usted que dice mi justo, dice una versión, vivirá por la fe? Pero esa palabra también se traduce confianza. Así que de alguna manera todo aquel que tiene confianza en algo, tiene fe en esa persona, tiene fe en esa circunstancia, tiene fe en esas situaciones. Muchos tienen fe en su dinero, otros tienen fe en su trabajo, en su profesión, en sus empresas. Muchos ponen su confianza en muchas cosas. Dice que algunos tienen la confianza de ponerla en carros y caballos, dice el contexto del Antiguo Testamento en el caso de Israel. Pero la pregunta es, usted en lo personal, no importa si es niño, joven o mayor, ¿dónde y en quién usted está poniendo su confianza? Definamos lo que es confianza. Los diccionarios dicen: es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Así que uno puede tener confianza en un padre, puede tener confianza en un hijo, puede tener confianza en su esposa y espera que las cosas se den como uno está confiando. También se habla que la confianza es seguridad. ¿Cuántos se sienten completamente seguros en estos tiempos? Solo una mano. Me parece que la mayoría entendió la pregunta. ¿Cuántos se sienten seguros en todas las áreas? En lo económico, ¿se siente usted seguro en lo económico? Bueno, ha habido hermanos de esta congregación y seguramente en la sociedad guatemalteca que han perdido sus trabajos o les han recortado el salario y eso entonces no da seguridad económica. Otros, por diferentes razones, incluso no van a un hospital porque temen contagiarse de COVID. Incluso me parece que los primeros meses de la pandemia ninguno de nosotros probablemente visitó un médico, porque no se sabía cómo funcionaba todo esto. Y yo creo que la falta de seguridad de alguna manera también nos puede alcanzar a nosotros los cristianos. Por eso confianza es seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Fíjese que hay una palabra que en hebreo se traduce confianza. De hecho hay varias, pero yo lo quisiera llevar al segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, capítulo 18 y verso número 19, donde encontramos algo sobre lo cual vamos a estar hablando un poco hoy. Y yo quiero que usted vaya ahí a ese pasaje, capítulo 18 del segundo libro de Reyes, verso 19. Dice así: y les dijo el Rabsacés. Raro ese nombre, ¿verdad? Pero es un título. Realmente esto lo traducen como un empleado de confianza en la corte babilonia, Rabsacés. Decida ahora a Ezequías. Ezequías era el rey de Judá en ese tiempo. Así dice el gran rey de Asiria. Después vamos a identificarlo. Pero yo quiero que ponga atención a esa pregunta. Dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y ahí precisamente esa palabra que traduce en confianza, ahí también se puede traducir como esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tienes? Fíjense que podríamos decir que ese Rabsacés era un mensajero del rey de Asiria. Su nombre era Sennacherib. Los que se recuerdan de su historia
de los básicos o del sexto grado, historia general, donde nos hablaban de los romanos, de los griegos y nos hablaban de los babilonios. Recordamos por ahí a lo lejos el nombre Sennacherib. Y es un nombre que aparece en la Biblia y también aparece dentro de la historia general. Y es interesante que la arqueología ha encontrado monumentos inscritos por este rey, donde coincide con las victorias que tuvo y de las cuales nos habla la Biblia. Así que de alguna manera esa arqueología bíblica nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que, como algunos dicen, la Biblia se contradice, la Biblia no dice las cosas exactas, pero hasta la misma arqueología, que es una ciencia que tiene sus leyes, demuestra que lo que la Biblia dice tiene también diríamos, concuerda con lo que es la historia. Ahora mire qué interesante, porque la pregunta que le hace el rey de Asiria, le manda a decir con este mensajero al rey de Judá, que todavía se había mantenido, podríamos decir, en cierta fidelidad al Señor, y por eso todavía Judá no había sido deportada. Es que en qué, voy a leer literalmente, dice: ¿qué confianza es esta? ¿Qué esperanza es esta en la que te apoyas? Y usted se va a dar cuenta que este Rabsacés realmente tipifica como un enviado del enemigo. Y si nosotros contemporanizamos esto, nos daremos cuenta que muchas veces el enemigo nos envía mensajes a nuestra mente, nos envía mensajes a nuestra alma. Visitando a un hermano que estaba enfermo, bastante afectado en su salud, me pude dar cuenta, hermano amado, quizá como nunca antes me había dado cuenta, la íntima relación que hay entre el cuerpo y el alma. Por supuesto también el espíritu, pero voy a hablar por un momentito del cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, de alguna manera usted se da cuenta que el alma se debilita. Y eso significa que sus pensamientos pueden ser atacados porque está debilitada el alma. Sus sentimientos también pueden ser afectados y usted puede empezar a percibir diferentes clases de sentimientos. Hay tantos porque el alma está enferma. Hoy que está de alguna manera tan complicado esto del COVID, que es apenas un virus, pero hay otro tipo de enfermedades también que han pasado a segundo o tercer plano. Pero usted no me dejará mentir que cuando está enfermo de su cuerpo, usted no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de orar, o tal vez sí, ojalá. Pero en la medida que el cuerpo está muy enfermo, parece ser que incluso empiezan a haber bombardeos a la mente. ¿Y cuántos saben que el enemigo bombardea con pensamientos negativos? Por eso dice que debemos de ponernos toda la armadura de Dios, y dentro de esa armadura, acuérdese que el soldado romano tenía un casco, el yelmo, un casco por así decirlo, donde se esperaba que la cabeza fuera protegida de los dardos o fuera protegida de las flechas que atacaban a ese soldado en batalla. El escudo de la fe dice que va a detener los dardos del maligno. ¿Se acuerda lo que dice el capítulo 6 de Efesios? Pero muchas veces esos pensamientos llegan muy fuerte, y este hermano me dice: ¿sabe qué me dijo a mi mente muy claro? Me llegó una voz que me dijo: o te mato con la enfermedad o te mato de hambre. Ahora, indudablemente esa no es un mensaje de Dios, sino que es un mensaje que llega. El problema es que si el alma ha bajado sus defensas, porque el cuerpo se debilita, el cuerpo está enfermo, y si la enfermedad es grave, realmente la mente está siendo bombardeada. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque
tenemos que recordar aquello que en alguna ocasión el hermano Otto nos compartió y que es tan importante recordarlo. Y es que cuando el Señor no sana un cuerpo es porque está trabajando un alma. Por eso a veces las enfermedades, cuando se alargan, y lamentablemente a veces se alargan meses, puede pasar que el ataque lleve consigo que la confianza que decíamos tener en Dios se ve afectada. Ahora, este rey de Asiria, una potencia, diríamos mundial en ese tiempo, rey de Babilonia, estaba tomando territorios en diferentes lugares y de alguna manera había tomado ya 40 ciudades de Judá y estaba marchando hacia Jerusalén. Y cuando lo sabe Ezequías y le mandan este mensaje, yo tengo que pensar que él tuvo que haber sido probado. ¿Dónde estaba su fe? Este rey, si usted lo ve en el contexto, se va a dar cuenta que hizo reformas. Realmente fue un tiempo fiel al Señor, pero su confianza iba a ser ahora puesta a prueba. Ahora, qué interesante es que en el Salmo 40, si usted me acompaña rapidito ahí al Salmo 40, yo lo tengo por acá para no perder mucho tiempo porque siempre se nos va el tiempo muy rápido. En esta versión de las Américas dice: cuán bienaventurado es el hombre, 44 Salmo, que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. La Biblia en lenguaje sencillo es interesante porque la parte final la traduce de una manera un tanto más interesante, porque dice: Dios bendice a los que en Él confían. ¿Cuántos saben eso? Dios bendice a los que confiamos en Él, a los que rechazan a los orgullosos, que adoran dioses falsos. ¿Cuántos saben que mucha gente tiene su confianza en un santo y le pone veladoras? Por supuesto, no estamos hablando y atacando una religión, pero sí diciendo una verdad. Tal vez usted vivió antes de tener la luz del evangelio confiando en un santo, confiando en una imagen, confiando en diferentes cosas que de alguna manera a usted, sus padres quizá le enseñaron que debía de confiar. Entonces aquí dice: bienaventurado es el hombre. Pero ¿de qué clase de hombre está hablando el salmista? Si usted lee el encabezado de este salmo, dice que es un salmo de David. Y David realmente tuvo que aprender a confiar en Dios, porque las circunstancias de su vida fueron sumamente difíciles. Cuando él estaba huyendo ahí en la cueva de Adulam escondido, y le llegaron los endeudados, le llegaron los amargados, le llegaron los perseguidos, un ambiente negativo, seguramente David tuvo que confiar con todo su corazón en el Señor y enfrentó diferentes batallas, diferentes situaciones. Es interesante también que Shogel, esa versión de Shogel, traduce esa parte final, dice: no acude a idolatrías que extravían con engaños. Usted recordará que la serpiente engañó a Eva. Así también el apóstol Pablo nos indica que Eva fue engañada y nos exhorta que nosotros, como ella, no vayamos a ser extraviados en nuestra manera de pensar, que no vayamos a ser engañados en nuestra manera de ver nuestra relación con el Señor. Por eso esa estrategia de engañar, haciéndole creer al hombre y por supuesto a la mujer que la confianza está en una abultada cuenta bancaria, o la confianza puede estar en la profesión o en el negocio, o en esto o en lo otro, o quizá en las palancas que se pueden mover en el gobierno, o que nuestra confianza está en lo inteligente que somos o en aquello que hemos alcanzado. Muchas veces el enemigo
evade o trata de que nosotros nos engañemos para orientar nuestra confianza en lo que no es Dios. Yo le aseguro que si yo le pregunto a usted, ¿dónde está su confianza? Ya con un poquito más de confianza, usted me va a decir en Dios. ¿Cuántos tienen su confianza en Dios? Bastantes. Pero ¿será que es así? Nosotros los cristianos somos automáticos, ¿no? A veces decimos lo que el ministro quiere oír. Pero la única manera de saber que nuestra confianza está bien dirigida hacia el único al que debemos dirigir nuestra confianza, la única manera de ver si la tenemos en Dios, hermanos amados, es cómo actuamos frente a la adversidad. ¿Cómo reaccionamos frente a las batallas, a las enfermedades? ¿Cómo estamos reaccionando frente a la pérdida de seres queridos, de amigos? ¿Cuántos médicos, si usted ha ido a platicar con algún médico porque ha necesitado, la mayoría de médicos dicen, sí, se murió mi conocido, se murió este médico, pasó esto y pasó aquello, que sin duda no es nada fácil de enfrentar. Ahora, le hice la pregunta, cuando dice, bienaventurado es el hombre. Usted sabe que la palabra Adán la traducen como hombre en los primeros capítulos de Génesis. También la palabra Ish se traduce como hombre y la mujer es Isha, como una derivación. Pero aquí llamativamente ni es Adán la palabra, ni es Ish, sino que es Geber. Geber. Y se traduce hombre. Entonces yo pregunto, ¿qué clase de hombre pone su confianza en Dios? No cualquiera. Y hablo en términos genéricos, involucra a la mujer también, por supuesto. Entonces Geber se puede traducir valeroso, guerrero, un hombre duro en el sentido de que no se desmorona por nada. Y se traduce varón. Entonces, ¿será que cualquiera realmente, y al hombre al que está haciendo énfasis aquí el Salmo, es cualquier hombre, cualquier mujer, o es una persona que ha caminado y que ha tenido experiencias en tantas batallas? De ahí viene la palabra Giborín o Gibor. Entonces es interesante, hermanos amados, que se necesita valentía para confiar en Dios. Que tú estés con un dictamen médico que te indica que tu enfermedad no tiene solución, se necesita para poner la confianza en un Dios que no vemos, pero percibimos por el Espíritu. Necesitamos ser valientes. Necesitamos aprender a guerrear en lo espiritual, en oración, clamando al Señor en situaciones difíciles. Yo sé que aquellos que ya han pasado el COVID y que oímos sus testimonios y oímos sus experiencias, como lo hicimos el viernes pasado, ¿se recuerda usted el testimonio de uno de los hermanos de la iglesia Roca Eterna? Que estuvo, me parece que mes y medio, dijo, una semana hospitalizado aquí en el Parque de la Industria. Yo lo he oído en 2 ocasiones y una de las cosas que me ha llamado la atención, porque es un hombre que Dios usa en la alabanza, pero él indicaba que la fe realmente estaba titilando él en la fe, realmente había una batalla. Si no recuerdo mal, él dijo, hasta pensamientos sucios venían a mi mente. ¿Recordará usted? ¿Dijo eso? Me alegra que un cristiano sea transparente. Pero eso indica que cuando estamos al borde de la muerte, realmente es difícil. Por eso el Señor, gloria a Dios, porque dice que Él va a estar con nosotros y nos va a acompañar en el valle de la sombra y de la muerte.
Y hasta ahí entonces nosotros no debemos de perder nuestra confianza. ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos ser esa clase de hombres, esa clase de mujeres valerosos, guerreros, que no perdamos la confianza en Dios y que creamos que todo lo que Él ha dicho va a cumplirse? Esos amenes muy aguados será por la mascarilla, pero no nos la podemos quitar. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de hombres que confiaron en Dios, pero que también en situaciones muy difíciles esos hombres pudieron haber también dudado. Así que en la naturaleza humana puede entrar duda. Acuérdese usted que la antítesis de la fe es la duda. Y el enemigo siempre va a estar trabajando para meternos duda, especialmente en los momentos difíciles. ¿Dónde está tu Dios?, se pregunta muchas veces el inconverso, el familiar que no es cristiano, y le dice al cristiano: ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo es eso que estás enfermo y mira que ellos andan fiesteando y los meten hasta presos porque fiestean hasta las 11 de la noche sin mascarillas y mira, no les pasa nada? Y muchas veces se burlan así de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cree usted que Enoc tuvo confianza en Dios? Enoc, por supuesto. Dice que 300 años caminó Enoc con Dios, agradando a Dios. Hermano, caminar con Dios 300 años, y ese caminar habla de una intimidad tan maravillosa que Enoc tuvo con el Señor. Pero seguramente en esos 300 años tuvo que haber tenido algún tipo de situaciones que la Biblia no nos narra. Seguramente Dios le habló a Enoc y se le reveló que se lo iba a llevar, y él tuvo que confiar en el Señor para que cumpliera esa promesa que se cumplió. Un Noé que no había tenido la experiencia que lloviera sobre la tierra como nos indica la palabra, tuvo la confianza en el Dios que se le revela y que le dice y le propone un plan que podría ser ridículo, podría ser un plan raro, porque no había llovido, y le dice que construya un arca de dimensiones enormes. Muchas películas se han hecho acerca de Noé, donde muchos tratan de interpretar cómo pudo haber sido. Claro, no todos siguen la Biblia, pero seguramente los hijos deben haber dicho: bueno, ¿qué le pasó a mi papá? Se le zafó un tornillo que quiere construir un arca. Tuvo que haber confiado en Dios Noé. De la misma manera Abraham ahí en Ur de los Caldeos tenía la vida hecha. Vemos que Abraham era un hombre rico, ya desde Ur de los Caldeos tenía la riqueza necesaria y no tenía necesidad de ir a ningún lado y de estar trasladando sus ganados y estar trasladando sus cosas. Es más, aceptar que la voz de un Dios, entre comillas, porque ese hombre era politeísta y seguramente de familia adoraba muchos dioses, pero el Señor se le revela y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y decidió ser valiente, ir a lo desconocido y confiar en Dios. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En la chequera? ¿Dónde está nuestra fe cuando no hay chequera? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde estamos nosotros confiando? David, ese pastorcito sencillo, con olor a chivo, a oveja pues, que pasaba las vigilias de la noche con los rebaños de un rebaño que no era ni suyo, cuidando el rebaño de su padre. Una hermosa figura del Señor, un tipo maravilloso de Cristo, David. Un día se dio cuenta que ni su papá se sentía muy cómodo con él, porque cuando un profeta apareció, pasaron sus 7 hermanos, pero el papá no se acordó de él. Pero como era profeta Samuel, preguntó: ¿habrá otro hijo más? Y se acordaron de David.
Y ese era el ungido. A él iba Samuel a ungir a escondidas de Saúl. Ahora usted se imagina que este pastorcito tuvo que confiar en la palabra de ese ministro de Dios que le derramó aceite y le dijo que él iba a ser el próximo rey. Y si usted chequea y es acucioso, se va a dar cuenta que pasaron muchos años antes de que eso se hiciera realidad. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado que no se han cumplido, hermanos? ¿Tiene usted por ahí escondido una promesa que no se ha cumplido todavía? Sí, la tiene escondida. Está todavía confiando que eso que el Señor le dijo se va a cumplir. Pues ojalá que sigamos confiando en sus promesas y sigamos confiando en Él. ¿Usted se recuerda de aquel mendigo que hemos estado viendo un poco acerca de él, hablando de los lugares intermedios? Un tema tan complicado. Espero que todos estemos aprendiendo algo, no nos estemos confundiendo. Pero ahí había un mendigo que estaba a la puerta de un hombre rico comiendo de las migajas. Ese Lázaro, que no es el Lázaro que el Señor resucitó, por supuesto, tuvo que haber confiado en Dios. Porque el resultado es que llegó ahí a lo que hemos llamado el alto Seol, ¿se acuerda? El paraíso, con Abraham, el seno de Abraham. Su alma llegó ahí, mientras que la del rico usted sabe que llegó a otro lado. Pero él tuvo que haber tenido confianza en Dios a pesar de la pobreza. ¿Cuántos realmente podemos seguir confiando en Dios cuando hay deudas? Cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando no hay para pagar el alquiler de la pieza, ni siquiera de la casa. ¿Cuántos seguimos todavía confiando en el Señor en esas situaciones tan complicadas? Pues Lázaro se nota que confió en Dios. ¿Usted se recuerda el odio que Amán le tenía a Mardoqueo? Ahí en el libro de Esther. Amán quería matar en una horca a Mardoqueo. Mardoqueo era odiado, pero Mardoqueo siguió confiando en Dios. Aleluya. El mismo rey Ezequías. Y ya me pusieron la María, pero hoy como todavía no es Semana Santa, me voy a correr unos minutos. Aleluya, gloria a Dios. Pero mire, el mismo Ezequías, dice la Biblia que se enfermó, ¿verdad? Y le pidió tiempo a Dios. Tuvo que haber confiado en que el Señor le iba a dar ese tiempo, aunque lamentablemente lo usó mal. Y también la soledad del tremendo profeta de fuego, Elías, que después de haber tenido un triunfo tan grande en el monte Carmelo, sale huyendo y huyendo de una mujer. Claro, no era una mujer cualquiera, era doña Chabelita, ¿verdad? Doña Jezabel, que sobre ella sin duda había tremendas potestades que hicieron que Elías saliera corriendo por su vida, ¿verdad? Y uno lo encuentra ahí solo, huyendo, pero tuvo que seguir confiando en Dios. La pregunta que yo me hago es: ¿en quién está todavía nuestra confianza? ¿Por qué las úlceras o las gastritis llegan tanto a los hijos de Dios? Porque las gastritis y las úlceras no solamente se dan en los inconversos. ¿Por qué cuando usted va con el médico y le arde el estómago y esto y lo otro, es, tiene gastritis? Y a veces es una gastritis de tipo nerviosa por el estrés. ¿Será que cuando nosotros tenemos estrés, hermano, estamos confiando en Dios? ¿Será que cuando nosotros realmente estamos en ese tipo de enfermedades psicosomáticas, psique del alma y soma del cuerpo, realmente es porque hemos depositado nuestra confianza en Dios, o estamos depositando nuestra confianza en cosas que no nos están saliendo? A mí me parece que en la ruta final de la iglesia novia, que tantas veces hemos hablado acerca de eso y que de alguna manera estamos esperando la parucía del Señor, tenemos que tener confianza que eso va a ser una realidad para nosotros y nos debemos de estar preparando, aun cuando la situación de la iglesia pueda ser más difícil. Yo por lo menos me gozo de algo por esta pandemia. Hay más hambre en el pueblo. ¿Verdad que sí? La excusa
de muchos miembros de Betel siempre fue el tráfico de los viernes para no venir los viernes. Y los que saben y venían los viernes antes de la pandemia saben que venían menos. ¿Aló? ¿Qué está haciendo que usted esté buscando? Yo me gozo por eso. Porque el Señor nos está probando. O nos prueba de una manera o nos prueba de otra manera. Pero veamos rapidito, nuevamente, volviendo al segundo libro de Reyes. No me he ido de ahí y ojalá el tiempo me permita avanzar un poquito más. Pero note usted que la experiencia de este rey con el famoso oficial babilonio, el Rabsacés, que le dice ahí en el capítulo 18 y verso 19, ¿qué confianza, qué esperanza es esta que tú tienes? Y le pone algunos ejemplos, le dice, ¿estás confiando en Egipto? Porque parece ser que Ezequías trató de hacer una alianza, porque en esos tiempos, cuando peleaba, cuando era fuerte el imperio egipcio, ellos tomaban toda la tierra al norte, incluyendo, si podían, todo lo que era Palestina y Siria y todo lo que podían hacer. Pasaban los años y después los babilonios, ahí entre el río Éufrates, tomaban, conquistaban, hacían muchas guerras y llegaban incluso a conquistar hasta Egipto. Usted lo puede ver en los mapas de esos tiempos. Pero este mensajero, que para mí es un mensajero del diablo, entendiendo que Israel, mejor dicho, Judá, es el pueblo de Dios, es el remanente, que algunas versiones le llaman reliquias, pero el original es remanente. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que entender si somos un remanente. Aquí no me dejarán mentir aquellos que fuimos miembros del IMSS Central. Estamos hablando de hace 30 años, estamos hablando de hace 25 años y que pudimos ser testigos de un avivamiento tremendo, de una palabra maravillosa que llegaba a nuestros corazones. ¿Pero qué quedó de eso? Un remanente. Ojalá que usted se considere un remanente. Entonces, fíjese que qué interesante, porque dice, ¿confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, de Egipto? Ahí en el verso 21. Este hombre, la forma como hablaba de las naciones y de los reyes, por la prepotencia de las victorias que habían tenido, hacía que él hablara de Egipto como un báculo, dice, como de esta caña quebrada, es decir, Egipto. Le decía a Ezequías. Yo lo que quiero que usted note, y el tiempo tal vez no me lo va a permitir, es la manera como ese mensaje, esas palabras que venían de la boca del infierno, tenían como propósito quitar la confianza de Ezequías, pero especialmente quitar la confianza del pueblo. Usted va a ver que en ese contexto se nota que los siervos de Ezequías tuvieron que decirle al Rabsacés: no hables en judaico para que no entiendan los del pueblo. Habla en el idioma que ustedes conocen, el asirio, que nosotros entendemos, para que no lo entiendan los que están en las murallas. Porque el propósito de ese, yo le llamo ataque verbal. Usted tiene que tener mucho cuidado, hermano, del ataque verbal o del ataque de las redes. Porque muchos cristianos se creen muchas mentiras que están en las redes y no tienen muchas veces ni el cuidado de investigar lo que se dice. No me dejará mentir que ahora eso es un mecanismo que muchas veces ataca al mismo Hijo de Dios y le infunde temor y evita que confíe en Dios. Entonces dice, y notamos que el enemigo, este mensajero de Sennacherib, trata de decirle o de tratar de mentir para quitar la confianza. Mire lo que leemos nosotros un poquito más adelante, me parece que está en el verso 21. Déjeme leer bien acá. Está un poquito más adelante, verso 25.
Usted se va a dar cuenta cómo, y juntos tratemos de dilucidar esto. Dice: ¿acaso yo o acaso he venido yo ahora sin Jehová? Este era un incircunciso. Aunque haya sido un tremendo funcionario asirio, era un incircunciso, no tenía nada que ver con Jehová. Y quiero decirle una cosa: este nombre Jehová es el famoso tetragramatrón, es el YHWH, que es innombrable para los judíos. Hasta el día de hoy, incluso los movimientos mesiánicos falsos hacen sus propias versiones donde ponen una D mayúscula y una línea porque es el innombrable, tratando de tomar la idea de los judíos, o lo traducen como el eterno. Pero es el nombre ese que se traduce en nuestras Biblias como Jehová, el nombre que no podían ni siquiera los mismos judíos pronunciar. Este incircunciso lo que hace es que de una manera tan familiar dice: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová? Y menciona el nombre, a este lugar para destruirlo. E inmediatamente dice: Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Será que el Señor tenía un plan para destruir la tierra por juicio? Eso nos indican los profetas y eso nos indican los contextos bíblicos. Pero yo quiero que usted se ubique. Este mensaje iba dirigido a la destrucción de Jerusalén, donde estaba reinando Ezequías. Todos los alrededores ya habían sido conquistados. La pregunta es: ¿le hablaría Dios a ese incircunciso o estaba mintiendo? ¿Será que el enemigo de nuestras almas va a estar trasladando, incluso a través de ministerios falsos, palabra de Dios según ellos? ¿Será que este es un tiempo para discernir incluso los ministerios que hablan a través de la palabra? Porque te pueden estar diciendo algo que realmente te va a engañar y decir que es de parte de Jehová. Qué delicado es cuando oímos ministros que dicen: el Señor me habló en la mañana, me habló al mediodía, me habló en la noche, Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo. Y muchas veces Dios no ha dicho. Necesitamos discernir eso. Entonces dice que en realidad para mí esa fue la trampa que usó la serpiente con Eva, porque le dio o le dijo medias verdades a Eva y la engañó con que el Señor les dijo esto y esto y esto. Y ¿sabe qué fue lo tremendo? Que Eva entró en diálogo con la serpiente. Hermanos amados, tengamos cuidado con entrar en diálogo con la serpiente. Tratemos de discernir y de darnos cuenta que muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es eso. Ese ataque verbal lo que quería traer al hablar en el idioma que hablaba todo el pueblo. En el verso 28, ahí lo leo, dice: entonces el Rabsacés se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová. ¿Se da cuenta por qué es un mensaje del enemigo? Porque les está diciendo a Judá que Ezequías los estaba engañando para que ellos pudieran confiar en Jehová. Y sigue diciendo: ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Y les empieza a decir un montón de cosas, pero esa no era palabra del Señor. A mí me parece que esa
trampa y esa argucia del enemigo va a continuar si nosotros no nos cuidamos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, yo solo tengo unos minutitos más, pero quiero hablarles en los minutitos que me quedan de la función profética a la cual apeló el rey Ezequías. Porque notamos nosotros ya en el capítulo número 19 y verso 1, dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió. Le dieron el mensaje de este hombre, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Eso fue algo muy bueno, porque cuando oyó el mensaje se metió a buscar de Dios. Cuando haya situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos amados, metámonos a buscar al Señor. Nunca vamos a estar decepcionados de buscar la presencia del Señor y que Él hable a nuestro corazón y fortalezca nuestra confianza en Él. Y en los siguientes versículos lo que dice es que Ezequías mandó un mensaje a un profeta de Dios llamado Isaías. Así que Isaías fue contemporáneo de este rey Ezequías. Y lo que notamos ahí en el verso, camine conmigo a Isaías 36, me parece que es el capítulo número 36 y el verso número 4. Quiero llevarlo porque es interesante que lo que se dice ahí en el segundo libro de Reyes lo repite de una manera muy exacta en ese capítulo 34 el profeta Isaías. No sé si usted ya llegó primero que yo, ¿sí? No, capítulo 36, donde dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las naciones fortificadas de Judá y las tomó. Usted puede seguir leyendo todo eso y se va a dar cuenta que está repitiendo lo que aparece en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Pero quiero llevarlo aquí al verso número 6 del capítulo 37. Dice: y les dijo Isaías, ¿se acuerda? Había mandado mensajeros el rey a este profeta verdadero de Dios. Diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová. Un verdadero profeta de Dios habla cuando Dios habla, no cuando a él se le ocurre hablar. No temas por las palabras que has oído. Hermano amado, por favor, no tema a las palabras que usted ha permitido que lleguen a sus oídos y a su corazón, que no vienen de Dios, que producen temor. Segunda ola, tercera ola. Si somos cuidadosos y dependemos del Señor y nuestra confianza está en Él, aún si nos enfermamos, el Señor tiene el cuidado de nuestras vidas, hermanos amados. Al final estamos bajo su protección y según su plan Él va a actuar. Con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, porque hablaban de Jehová como cualquier Dios. ¿Qué hizo el Dios de tal lugar? ¿Acaso ese Dios nos pudo librar de la mano del rey de Asiria? Decía el mensajero, y enumeró un montón de pueblos que ya habían sido vencidos. ¿Cómo estaría usted de saber que ya todos los vecinos se han enfermado, pero por misericordia de Dios a usted no le ha llegado? Aleluya. Y si le llegó y está aquí, usted sabe que el Señor le ha guardado, lo ha sacado con mano poderosa. Termino. Verso 7. Esa es la palabra del Señor. Era la palabra que necesitaba Ezequías. La palabra de los verdaderos ministros de Dios, cuando son usados para que esa palabra llegue a nuestros corazones, provocan cosas maravillosas. Dice: he aquí que yo pondré en él. ¿En quién?
Por contexto, en Sennacherib, en el rey famoso de Asiria, el gran rey de ese imperio. Yo pondré en él un espíritu. ¿Lo está leyendo? Y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su propia tierra perezca a espada. Cuando Dios interviene a favor de su pueblo, Él tiene innumerables recursos. ¿Se acuerda que en una ocasión se le presenta un espíritu de mentira para ir contra los planes y para hacer lo que tenía que hacer con aquel rey Acab? ¿Se acuerda? Dios actúa de una manera tan tremenda que usted lo puede leer despacio en casa. Ojalá que esto le genere a usted hambre de la palabra y se va a dar cuenta que dice que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, hirió a 185,000 del campamento de los asirios. Hermano amado, todo estaba preparado para tomar Jerusalén, pero Jerusalén no fue tomada. En ese momento, Sennacherib no pudo cumplir su plan. Las palabras que había llevado contra el rey Ezequías y que habían hecho temblar al pueblo no se cumplieron. Y el ángel del Señor dice que hirió el ejército asirio. Acuérdese que entró un espíritu que provocó un rumor. Sennacherib vuelve a Nínive, que era la ciudad donde estaba gobernando, y ahí lo mataron a espada conforme a la palabra del Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En guardaespaldas? Usted sabe que hoy hay ministros que andan con guardaespaldas, y tampoco los voy a criticar porque cada quien decide. Pero ¿será que es con guardaespaldas o con carros blindados que nosotros vamos a tener? ¿Ahí está nuestra seguridad? ¿O está en el Todopoderoso? ¿O está en nuestro poderoso Dios, que no ha perdido ninguna batalla, que sigue llamándose, aleluya, el príncipe de los ejércitos del Señor? Jehová es su nombre. En Él nosotros debemos estar confiados. Por eso la pregunta, que yo creo que fue muy personal y yo quise trasladarla junto con ustedes, es: ¿dónde está nuestra confianza? Hermanos amados, se oye de grandes hombres inteligentes, multimillonarios, que dicen: esta es apenas una pandemia, vienen peores. Y llama la atención que ese multimillonario está muy interesado casualmente en el gran negocio de las vacunas. ¿Le vamos a poner atención? Ahora, la Biblia nos indica, yo termino porque el tiempo se fue. ¿Le vamos a poner atención a lo que dicen los hombres? ¿O le vamos a poner atención a la palabra profética más segura? Por cierto, nos indica que las cosas se van a complicar. Y obviamente, en la medida que la situación se complique para la iglesia novia, vamos a tener que discernir las pruebas, vamos a tener que discernir los problemas y darnos cuenta que nuestro Dios, aunque no entendamos lo que permite, Él siempre tiene un propósito. Aunque no lo entendamos, Él tiene un propósito para que nosotros verdaderamente dependamos de Él. Para un pastor no es fácil acercarse a alguien que está muriendo y decirle que confíe en Dios. Si el pastor está sano y no está enfrentando las situaciones que está enfrentando esa persona, pero no es la palabra del ministro que venga de la fuente humana, sino que la Biblia dice en el Salmo 40: bienaventurado el valiente.
Bienaventurado el guerrero, bienaventurado el fuerte que confía en Jehová. Bienaventurado es 3 veces feliz, así lo han traducido. Feliz, a la tercera exponencia, el que ha aprendido a depositar su confianza en el Señor. Aunque las cosas no se vean claras, nuestra confianza siempre tiene que estar en Él. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar unos minutitos rápidos antes de irnos, recordándole que este domingo no tenemos cultos presenciales, sino que vamos a celebrar la Cena del Señor en una forma virtual. Estamos esperando mejores tiempos para quitarnos todos en un recinto cerrado las mascarillas, y lo tendríamos que hacer con la Cena del Señor. Claro, alguien puede decir: usted acaba de hablar de la confianza en Dios, pero también tenemos que ser cuidadosos de las leyes. Amén. Así que es virtual desde las 9:30. Tenemos la escuela dominical, ¿es así? 9:30 en forma virtual, y vamos a tener la Cena del Señor. Padre, si usted quiere levantar sus manos, hermano, y hagas esa pregunta personal. Esa pregunta que fue el tema de esta noche: ¿en quién estoy confiando yo? ¿Dónde y en quién? Lo más importante es en quién he depositado mi confianza. Tienes que ser honesto y sincero con Dios. Si tal vez tu fe y tu confianza ha estado en los médicos, que Dios los usa como instrumentos, en los medicamentos, en la ayuda económica de alguien, pero en esta noche, ¿por qué no, levantando tus manos, le dices: Señor, tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre? Y es una palabra muy fuerte, pero está en la palabra. Y dice: bienaventurado el que confía en Jehová. Ayúdame, Señor, para que en medio de las circunstancias adversas yo pueda seguir confiando en ti. Que aunque tenga que atravesar el valle de la sombra y de la muerte, yo siga confiando, Señor, porque tu promesa, en la que creo, me ha indicado que tú estarás conmigo. Tú has prometido, se lo dijiste a tus discípulos, que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, si la fe se ha debilitado, si los pensamientos, las dudas, los sentimientos negativos han llegado, en esta noche te pedimos perdón, Señor, y nos acercamos a ti confiados, sabiendo que el mejor lugar, el mejor, o el con quien mejor podemos nosotros esta noche depositar nuestra confianza verdaderamente es en ti. Muchos nos dejaron el ejemplo en tu palabra, que pese a las circunstancias siguieron confiando, que nuestra fe, la fe en tus promesas, permita que la confianza, la esperanza, la seguridad en ti, Señor, no sea conmovida. Te lo suplicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha estado enfermo,
Si usted que nos ve a través de la internet está atravesando diferentes circunstancias, reciba en el nombre de Jesús confianza, esperanza, fe, seguridad en el Señor. Padre, ministra el alma de cada uno de nosotros. Sabemos que nuestro espíritu que tomó vida está fuerte porque se hizo uno contigo. Que sea tu espíritu el que ministre profundamente nuestra alma, y en lugar de los pensamientos negativos sea tu palabra que se vuelva rema, y ese rema, Señor, produzca la fe para seguir avanzando en aquello que todavía nos toca hacer sobre la tierra. Bendice las familias, Señor. Provee al que no tiene, Padre. Resuelve los problemas que parecen imposibles. Pon tu mano de sanidad, Señor. Opera milagros, opera señales, opera prodigios según tu voluntad. Y nosotros siempre nos encargaremos, Señor, de darte a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.